Eh, bueno, buenas noches a todos. Bueno, ya me presento el ingeniero Galvez, somos amigos, él es mi jefe en el colegio. Eh, sí, en el Lorenzo Massa. Bueno, él me pidió hace un tiempo una charla sobre PLC y variadores de velocidad, debido a que yo enseño esas cosas en el colegio secundario, y a que trabajo con esos aparatitos cuando no estoy dando clases. Bueno, como decía él, lo más lindo acá puede ser las preguntas que surjan, porque lo que estaría bueno es que no tenga respuestas para todas, así me ponga a estudiar un poco más. Las pueden ir anotando en el chat, de manera que le pido ayuda a Oscar, que las lea él cuando termine yo la exposición, que va a ser lo más fugaz posible. Perfecto. Sepan disculpar si algunas cosas son obvias, pero he preparado un PowerPoint pensando en dónde estaba yo parado cuando comencé con esto de automatización industrial, y las preguntas que me hubiera gustado hacer, o la respuesta que necesitaba en ese momento. Pablo, Pero la primera vez, sí, puedo grabar a la clase, ¿no? por supuesto. Listo. La primera vez que yo escuché la palabra PLC, no tenía idea de qué se trataba, y la persona que me explicó tenía muy poquita más idea que yo, y olvidó de mencionar lo que para mí era esencial, y es lo que voy a utilizar para esta introducción. Y con respecto a variador de velocidad, tal vez no tenga mucho para presentar ahora en el PowerPoint, pero lo mejor van a ser las preguntas, como he dicho recién, porque con variador de velocidad estoy trabajando muchísimo, no mucho, sino muchísimo. Así que me gustaría contarles en función de la experiencia. Voy a compartir la pantalla y voy rápidamente a la presentación. Bueno, un PLC debe su nombre a lo que era en un comienzo un controlador lógico programable. Hoy deberíamos referirnos más respetuosamente a estos aparatitos y decirle autómatas programables. Entrar en el mundo del PLC significa entrar en el mundo de la automatización industrial. Y hablar de automatización industrial nos obliga a tener en cuenta a la neumática, a los sistemas neumáticos, a los sistemas de control de movimiento, que eso es tremendo lo que hay, y desgraciadamente o felizmente, depende de la óptica de cada uno, hay poca gente que se especializa en nuestro medio en el control de movimiento. También tenemos que tener en cuenta las comunicaciones industriales, que son muy variadas. Otro tema que no puede, hoy en día no puede estar desvinculada de un PLC, que es la interfaz hombre-máquina, la HMI, y los sistemas SCADA, que son de supervisión y control. Tenemos que conocer la pirámide de automatización, y en la pirámide de automatización, este es un esquemita simple, el PLC está en el segundo nivel. El primer nivel, o el nivel más básico, es el nivel campo, donde están los sensores, los actuadores. El controlador, el PLC, está en el segundo nivel. Y de ahí para arriba tenemos supervisión y gestión, que no es tema de esta conferencia. Y hoy en día está cobrando mucha fuerza lo que se llama regeneración o cogeneración, es decir, devolverle energía eléctrica a la red a partir de lo que está sobrando en los sistemas. Cuando hay movimiento, sobre todo, hay mucha energía cinética que no hace falta. Esa energía cinética se reconvierte en energía eléctrica volviendo a estos aparatos grandotes, y eso vuelve a la red en perfecta sincronía, todo gracias a la electrónica de los semiconductores y los semiconductores de potencia. Esta unidad que estamos viendo en la foto se conoce como AFE, que es
Active Frontend, o sea, puede ser un filtro activo o un inverter que devuelve energía a la red. Más adelante hablamos de eso. En este momento estoy con un problema con estos aparatos en un ingenio. Bueno, ¿qué es un PLC? Un PLC, acá voy a hablar con un lenguaje lo más sencillo posible. Un PLC es una computadora industrial compacta, pero expandible. Programable de manera muy sencilla mediante un soft apropiado en un entorno IDE. Cuando hablo de computadora industrial, me refiero a que es eléctricamente robusto, es decir, que son aptos para ambientes ruidosos, sin embargo no son indestructibles. Una CPU, la unidad central del PLC, normal, tiene entradas digitales que funcionan en 24 voltios, activa alta o activa baja, tiene salidas digitales, relé o transistor y alguna que otra entrada analógica normalizada en 0 a 10 voltios y 4 a 20 mA. Las expansiones nos ofrecen muchísimas más posibilidades. En términos muy simples, y con todo respeto, puedo decir que un PLC es un Arduino en un gabinete con una poderosa fuente en cuanto a inmunidad, con entradas y salidas predefinidas y con los bornes de conexión accesibles. ¿Y por qué me atrevo a decir que es Arduino? Arduino utiliza un microcontrolador Atmega de Atmel, y Atmel es una firma muy poderosa para semiconductores industriales, especialmente en control. Variadores de velocidad usan Atmel, PLC usan Atmel y Arduino usa Atmel. Acá vemos rápidamente una imagen de lo que sería un PLC. A la izquierda arriba tenemos unos marcadores Omron, abajo uno muy usado, el S7300 de Siemens, y a la derecha en grande un dibujo de un PLC que yo digo que es bueno, bonito y barato, que es el que estoy usando yo actualmente. Es muy poderoso y muy económico, marca Fatec. Para que tengan una idea, el precio de estos equipos es similar al de un buen celular. ¿Qué es lo que hace un PLC? Un PLC enciende y apaga cosas según un programa y estado de sus entradas y o variables internas. Si está disponible, interactúa con el operario a través de una interfaz hombre-máquina. Trabaja de manera autónoma o en relación con otros PLC mediante comunicación en redes. Uno puede ser maestro y tener esclavos. Interactúa con sistemas complejos como convertidores de frecuencia o servodrivers. Servodrive es el variador de velocidad para servomotores. Háganme acordar que les cuente un poco la limitada experiencia que tengo con servomotores, pero es muy lindo, algo muy interesante porque, como les dije al comienzo, hay poca gente que entiende de esto. Y un PLC se relaciona con el mundo a través de redes de comunicación. Acá vemos unas imágenes de cómo está instalado un PLC en distintos tableros. Esto es una CPU aquí arriba a la derecha, una CPU con módulos de expansión y prácticamente ocupa todo el gabinete. Lo de arriba y de abajo son borneras. En este segundo cuadrito abajo está el PLC con otros aparatos que acá no distingo, pueden ser fuentes para redes de campo. Aquí abajo a la derecha tenemos el PLC en un gabinete y en la puerta del gabinete está la HMI. Y lo que más me gusta a mí es esto que está a la izquierda en grande. Vemos un PLC Siemens y un convertidor de frecuencia o variador de velocidad Danfoss. Danfoss es la firma con la que yo trabajo acá en Tucumán. En este caso vemos un variador de velocidad dedicado a manejo de bombas de agua. Esto es un Aqua Drive. Los PLC se usan, ya sea para automatizar plantas o, lo que está muy bueno,
para automatizar máquinas. Hoy están viniendo máquinas directamente con PLC, lo que a mí me parece sumamente apropiado, conveniente, cómodo. Hay muchas máquinas que están fabricadas por excelentes ingenieros, brillantes, son máquinas buenísimas, pero son dependientes del fabricante. Hay un problema en la máquina, hay que llamarlo fabricante. En cambio, una situación con un PLC la puede resolver cualquier profesional que tenga algo de capacitación en este tipo de equipos. Ejemplos de aplicación. Se me perdió el cursor. Esto es mínimo. Transportes, hornos, iluminación, industria textil, o sea, máquinas textiles, máquinas centrífugas, centrífugas azucareras, cortadoras, cortador de bolsas plásticas, sistema de packing, tejido. Un lavarropa puede tener un PLC adentro, o con un lavarropa se puede hacer un PLC, ascensores llevan un PLC. En algún caso, aunque no venga en gabinete, la placa que se ve en los gabinetes, en las cajas grandes, en los tableros, son propiamente dicho PLC. ¿Qué es lo interesante de trabajar con PLC? La programación. La programación, programar un PLC es resolver un problema y no hay una solución única para cada problema. Hay tantas soluciones posibles como personas piensen en la resolución de esa situación. No existe una única solución y la complejidad del sistema y del programa depende de la aplicación. Cuando se hace un programa, una recomendación es pensar que a esto lo tiene que resolver cualquier otra persona. No hay que hacer algo que dependa del proveedor, porque está lindo que uno lo tenga medio cautivo al cliente, pero lo que no está bueno es que por tener cautivo al cliente, tarde o temprano uno termina convirtiéndose en esclavo de su propio aparato, de su propio cliente. Por eso a mí me gusta hacer sistemas que puedan ser accedidos por cualquier persona. Es cuestión de gusto particular. Programar es muy fácil, muy fácil y los lenguajes están normalizados. La norma que regula a los lenguajes de programación de PLC es la IS 61131. Lo bueno es que tiene en cuenta al origen de la automatización industrial esta norma, y ya vamos a ver por qué. Antes de eso les cuento que en el universo PLC hay dos tipos de dispositivos. El autómata o PLC que vemos aquí a la izquierda y el relé inteligente, que muchos le llaman PLC, pero no llega a tener la potencia de un PLC. Algunos sí son expandibles, pero tienen limitaciones. El relé inteligente se puede programar desde el panel frontal con las teclas, es decir, que son cosas simples las que se pueden hacer. Han crecido mucho. Uno que está muy famoso, muy difundido es el Celio. La historia del relé inteligente comienza con el logo de Siemens y lo han ido copiando e implementando varias firmas. Son accesibles, pero repito, no tiene la potencia de un PLC. La automatización industrial comienza con la lógica cableada. La lógica cableada utiliza relés y contactores para resolver un problema de automatización. Acá vemos un esquema básico de automatismo con lógica cableada en la que vemos que hay interruptores y las bobinas de los relés y contactores. Bastante engorroso, esto es un tablero con una aplicación no muy compleja, mucho cableado, muy susceptible de tener problemas y muy difícil encontrarlo al problema. Un problema típico es la suciedad de contacto, no cierra bien, hay resistencia de contacto y eso te hace caer un circuito y detectarlo es un dolor de cabeza muy grande. Aparte es cero flexible, con PLC hay flexibilidad. Cuando el cliente necesita modificar la aplicación, uno va con la computadora, se conecta, toca 2 o 3 líneas de programa y lo modifica.
sea que dice, los elementos básicos de un sistema automático cableado. Los relés y los contactores. Los sensores de las entradas del sistema son interruptores mecánicos o en el mejor de los casos magnéticos, como los de las alarmas de puertas. Los sistemas que se pueden hacer son sistemas combinacionales, que son sistemas sin memoria. Los que tienen memoria, las memorias son los enclavamientos de los sistemas con relés y contactores. Cuando se necesita temporizar, los antiguos temporizadores eran sistemas a motor y los contadores eran electromecánicos, como un sistema de relojería. Como los cuentaganados que hay manuales, nada más que tienen algún switch, y eso se utiliza para prender o apagar relés. Acá un ejemplo de un pre-PLC, que es el programador a levas. Muchos lavarropas automáticos siguen usando esto, antes de la electrónica. ¿Sí? Es un motor que mueve lentamente un eje. El eje tiene unas levas que en determinados momentos cierran un contacto y abren otro. Con eso se hacen programas de máquinas que funcionan de manera secuencial. Luego apareció la electrónica. La electrónica discreta permitía hacer sistemas lógicos rígidos, plaquetas enormes con infinidad de circuitos integrados, TTL en su comienzo, o sea que tenían que trabajar con 5 voltios, después se expandió a CMOS, ampliando un poquito el rango de tensión. La flexibilidad llega con la electrónica programable, la memoria de PROM, pero igual había que desenchufar el chip del zócalo, mandarlo al grabador y trabajar con la computadora. Luego vinieron los microprocesadores y todo el programa del microprocesador venía en memoria de PROM. Esto felizmente no lo vi, escuché historias que contaban ingenieros mayores que nosotros. Y el primer PLC que yo vi y que yo pude tocar es este PLC de Klöckner-Mueller, un equipo alemán, que se programaba con este aparatito, el PRG, el programador. Se conecta por uno de estos conectores y se va tipeando una lista de instrucciones que se veía algo así. La numeración y las instrucciones. Muy simple, pero muy difícil de entender. Esto, si uno no estaba todos los días con esto, esto es ruso avanzado o coreano. Entonces, para entender qué es lo que está pasando con los PLC actuales, les muestro este ejemplo, un circuito automático de lógica cableada. Nuevamente vemos los interruptores y vemos las bobinas. El circuito automático tiene dos partes, la parte de mando o control, o la lógica, y la parte de potencia, donde están las protecciones, los contactores grandes. Si a este esquema lo giramos 90 grados, vemos una línea vertical a izquierda, que sería la línea de alimentación del sistema, los interruptores en forma horizontal y a la derecha las bobinas unidas por tierra, masa, neutro, como quieras llamar. Así se ve actualmente un programa de PLC. Esto es una pantalla, una captura de pantalla de un programa de un relé inteligente. Este es el Celio de Schneider. ¿Sí? Y acá estos dos interruptores en serie conforman una compuerta AND y esta es la salida, la bobina. Entonces, la programación gráfica nos permite entender un programa si es que no somos electrónicos. Si somos de la vieja escuela o de los automatismos de lógica cableada, esto es muy sencillo de entender. Este es otro formato, este es la pantalla de programación del PLC FATEC también. Esto que parecen capacitores en realidad son contactos normales abiertos, con la barrita contactos normales cerrados, y aquí a la derecha la bobinita. Y tenemos bloques de función, estos son los temporizadores. Otra manera es usar el lenguaje gráfico FBD, diagrama de bloque de función, que lo tienen prácticamente todos
los PLC. Esto más que nada se da en los relés inteligentes. ¿Sí? Hay una librería de módulos de entrada, una librería de bloques de función, una librería de salida y uno los va interconectando. Esto es fantástico. Este programita que está acá, así como lo ven, controla el sonido de timbre automático de un colegio. A lo largo de toda la semana, descansa los sábados y domingos. El que tenemos en el MAS es un poquitito más complejo que este. Bien, acá vemos de nuevo lo de FATEC, con bloque de función. Esto es un comparador de zona, esto es un contador. Bueno, si en algún momento se decide hacer una capacitación en PLC, esto seguramente se ve con mucha profundidad. Marcas de equipos. Yaskawa, FATEC, ABB, Siemens, Ombro, Schneider, Allen Bradley, Yokogawa. Esto es Unitronics, este lo descubrí hace poquito en una máquina, una empacadora de una panadería. Son equipos, estas son las mejores marcas. Lo más barato en el mercado es FATEC y se consigue acá. Si quieren comprar, hablan conmigo. Conozco, no lo vendo yo, pero los conozco al distribuidor. Bueno, y acá algunas palabritas sobre convertidor de frecuencia o variador de velocidad. ¿Cómo vamos con el tiempo, Oscar? Bien, bien. Siga, Bien. tranquilo. Bueno, el convertidor de frecuencia o variador de velocidad es una máquina que trabaja con esto. Un rectificador de onda completa, un puente, nada más que trifásico, toma la alterna de la línea, la hace continua, y esa continua la vuelve a hacer alterna con un puente trifásico con transistores bipolares con puerta aislada, IGBT. Eso nos permite obtener otra red trifásica en la que cambia la frecuencia. ¿Y por qué hay que cambiar la frecuencia? Porque el motor asincrónico la velocidad del motor asincrónico depende directamente de la cantidad de pares de polo, eso es inmodificable, salen así de fábrica, y de la frecuencia. Entonces, modificando la frecuencia, se modifica la velocidad. No solo hay que modificar la frecuencia, también hay que modificar la tensión que va al motor, porque si dejamos la tensión eficaz en 220, 380, y bajamos la frecuencia, como esto tiene bobinas y la reactancia de las bobinas depende de la frecuencia, si no bajo la amplitud de la tensión o el valor eficaz, la corriente se va muy arriba, se quema. Okay. Si bajar la velocidad me obliga a bajar la tensión, ya estoy ahorrando energía, porque la potencia es tensión por corriente. Si la tensión es más chica, la corriente va a ser siempre la corriente nominal. Entonces, menos tensión por corriente nominal es menos potencia. Y ya estoy hablando de energía. Contrariamente a lo que es disponer de un sistema mecánico, que todo depende de la velocidad nominal del motor, ¿sí? Con un sistema mecánico yo bajo frecuencia, bajo velocidad, mejor dicho, gano torque. Esto no se puede hacer con equipo electrónico, no se puede ganar torque, pero se puede ahorrar mucha energía. Esto mismo es lo que se utiliza para regenerar. No olvidemos del puente de continuo. Supongamos que ya tenemos la tensión continua de paneles solares, de batería o de la regeneración de energía cinética del motor. Esta continua se la puede hacer alterna de 50 Hz y en lugar de mandarla al motor, se la manda a la red sincronizando frecuencia y fase, y estamos devolviendo energía. Y estamos eliminando el ruido armónico causado por la misma electrónica. Por supuesto, un solo aparato no puede hacer todo. El variador de velocidad tiene que tener a la par el regenerador o el filtro activo. Se dice que Danfoss es el inventor en el mundo de los variadores de velocidad. Y hace muy poco tiempo
la firma finlandesa Vacom fue comprada por Danfoss. Entonces Danfoss hoy vende equipos propios, Danfoss, y los equipos Vacom. Estos equipos, acá en Tucumán tenemos, después de Buenos Aires, los más potentes que hay en el país. Estamos hablando de equipos que manejan corriente de 300 amperes, 600 amperes, 1000 amperes, 2000 amperes. En baja tensión, es decir, hasta 380 voltios. Luego están estos equipos chiquititos, el FC51 y los FC300, esos son más universales, no son equipos baratos, y estos traen incorporado su propio PLC adentro. Se pueden hacer programas de PLC dentro del equipo, entonces estos equipos pueden funcionar solitos, independiente del PLC. Y últimamente se están difundiendo los variadores de velocidad que van montados directamente sobre el motor. Bueno, creo que acá termina la presentación. Ah, no, me quedaba una diapositiva. Los servo drivers. Últimamente se están difundiendo los motores de corriente alterna con imán permanente. Esto nos permite que el imán permanente está en el rotor. El rotor es con imán permanente. Son parecidos a los motores paso a paso, nada más que en lugar de tener 4 bobinas, tienen 3 bobinas y se pueden alimentar con un sistema trifásico. Todos estos motores tienen incorporado un dispositivo que se llama encoder y convierte a un motor de alterna con imán permanente en un servomotor que se puede manejar con muchísima precisión y son aptos para el control de movimientos. Cuando se compra un servomotor, se lo compra directamente con su servodriver. Una firma es Acopos. Acá en Quilmes, en la cervecería, tienen toda una red de controladores de posición y movimiento Acopos, además de los variadores que les venía mencionando. O sea, esto es algo relativamente nuevo para nosotros. Hay poca gente que maneja esto y yo estoy empezando a vincularme. Pero el secreto de manejar esto es igual, hacer continua, convertir continua en alterna con el puente de los 6 IGBT. Bueno, hasta acá lo que tenía como presentación. Ahora algunos pensamientos con respecto a las posibilidades que ofrece la industria del PLC. Ustedes como futuros ingenieros no solamente podrán ser programadores de PLC, diseñadores de sistemas automáticos, yo pienso que hasta se podría ser fabricante de PLC. Porque la electrónica es simple y con la facilidad que tenemos hoy podemos hacer equipos muy buenos. ¿Dónde está la dificultad? En crear un software que permita fácilmente al usuario vincularse con la electrónica. Ahí está el secreto. Y acá yo les cuento, hay muchos ingenieros que hacen cosas para que le manejen ingenieros. Es importante hacer cosas para que le maneje el operario, el que no es ingeniero. Hay, como les decía al comienzo, hay máquinas muy, muy lindas. Sin embargo, están hechas para que le manejen profesionales que conocen microcontroladores, que conocen compuertas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, hacemos un sistema de medición electrónico sofisticado con pantalla, algo maravilloso vinculado con Bluetooth al teléfono. Y el operario de una planta hoy necesita, en una usina, por ejemplo, ver el voltímetro y ver el amperímetro, la agujita. Entonces, eso de que hoy lo digital está superando lo analógico, es cierto, pero lo analógico no pierde vigencia. La agujita nos permite rápidamente resolver problemas, identificar situaciones. Claro, sí, es verdad eso. ¿Sí?
Bien, les pido que me disculpen un segundito, Dale, estoy dale. solo acá y está llegando mi Dale, hermana. atendé, yo voy Sí. a hablar con los chicos. Bueno, chicos, eh, ¿qué parece? ¿Le ha gustado? ¿Alguna duda, alguna pregunta para ir haciéndole acá al ingeniero? Justo responde un llamado telefónico. ¿O están todos mudos, ya están durmiendo? No, sí, estamos No, acá. no. Súper interesante. Muy bueno, ingeniero. Profe, Sí, bueno, ahí escucho. estábamos viendo en una pantalla las distintas marcas que existen Ah, de PLC. bien. Ahora, si el ingeniero tiene que ir a atender a un cliente cualquiera Sí, y se encuentra en el campo con un PLC marca X. ¿Y cómo sí, sabe? Porque yo había visto que todos los PLC tienen distintos enchufes, digamos, distintos cables para conectarse con la PC. sí. Si Ahí, no tenés el cable que necesitas para conectarte con ese tipo de ahí está. equipo. Ahí volvió Pablo, ya puede contestar Ahí está Pablo, ahí está personalmente. Pablo. Sí, Ahí está. bien. O ¿Escucharon la Esto, pregunta? tiene un maletín escuché lleno de la parte cables final, para disculpa. conectarse en los distintos tipos de PLC. Repetime la pregunta. No, que le decía de que que usted nos mostraba de que hay distintas marcas de PLC Sí, y yo había visto que la mayoría de los PLC tienen un enchufe, un cable con el que usted le conecta a la computadora, si bien capaz que manejan el mismo protocolo de comunicación, pero el enchufe que va conectado al relé, al PLC, es distinto en casi todas las marcas. sí. Bueno, eso es lamentablemente una cuestión comercial. Los protocolos se manejan bajo RS232, RS485. Es básicamente eso, en paquete de 7, 8 bits, 9600 bps o más rápido. La única diferencia que puede haber eh, es que algunos sistemas son optoaislados, ¿sí? Entonces tienen un circuitito integrado que hacen la conversión. Casualmente, en este momento estoy en proceso de piratear uno, no voy a decir la marca, porque es carísimo. Eh, no se justifica el costo. Y otra cosa que hacen, el formato de la ficha, Sí, eso la también. hacen, Diferente. Sí, lo hacen únicamente con fines comerciales. a eso En me la refiero. medida, en la medida que un ingeniero pueda desarrollar junto con un ingeniero de un sistema un soft que te permita poner información en el puerto USB y conociendo el protocolo, qué es lo que va en cada paquete de información, se puede entrar al PLC. Pablo hace ahí cualquier cosa. Lamentablemente esto es así. Sí, 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 sí. Sí, sí. Desde luego, las normas, perdón, los protocolos se pueden comprar. Un HMI lo hace cualquiera. Yo trabajo con los HMI de FATEC o de WayneTech, y cuando uno lo programa, le dice por el IDE, por el soft, con qué PLC se va a vincular. Y se conecta y funciona. Eso es porque el fabricante del HMI le compró el protocolo al fabricante de PLC o vaya algún convenio para que hagan negocio los dos. Claro. Está bien. Escuchame, Sí. Pablo. Y Hay un chico. oh, disculpe, profe. Sí, dale, dale, dale. Termina, Y termina. eso es en el caso de los cables, porque y también hay que ver en el caso de los software, ¿no es cierto? Porque también hay un software para cada una de las marcas. Eso Sí, pregunta, eso sí. pregunta otro alumno, dice si la interfaz de programación de PLC viene igual para todos. El lenguaje es prácticamente igual, tiene algunas diferencias. Es como comprar una hamburguesa de Burger King o de McDonald's, son hamburguesas, Bien. ¿sí? Pero cada uno le pone un condimento diferente. Las papas fritas se cortan igual, se cocina igual. Eh, Se me ocurrió ese ejemplo ahora. Algunos buenitos, por ejemplo, la gente de Siemens, que respeto mucho porque hacen equipo muy bueno,
te venden todo. Te venden el soft, te venden los plugins o distintos accesorios para que el PLC se pueda programar de distinta manera o vincular con distintos aparatos. Hay otros que son generosos porque les importa vender el aparato y no el soft. FATEC, si podés anotar, WinProLadder está gratuito en internet. Ah, mirá vos. Uno descarga y lo instala y ya está programando un PLC. Y encima tiene algo muy bueno el WinProLadder. Lo podés simular. Ah, sin tenerlo el Actualmente aparato. claro, actualmente ya muchos equipos te permiten simular el programa en la computadora, pero antiguamente tenías que estar vinculado, no para hacer simulación, sino para hacer un monitoreo, una emulación Claro, bien ahí. También programa. venden las capacitaciones con el manual. Sí, 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 sí. sí, sí. Comercialmente Ya hay de todo. no hay límite, hay de todo, sí. Otro alumno Por pregunta. eso, Sí, sí, dice Le quería hacer una pregunta también similar a esa de lenguaje. a ver, dice, sí. ¿los PLC que están hechos con Arduino sirven para la industria? Acá tal vez se interpretó mal lo que dije. No se hacen PLC con Arduino. Ah, Es claro. una comparativa que hice. Ah, bien, bien. Pero tranquilamente pienso yo que se puede hacer algo industrial con Arduino, porque el microcontrolador de Atmega es sumamente bueno. Le tenés que poner una muy buena fuente. Y Una protecciones, me fuente, imagino. sí. Hace como un Sí, año sí, creo que han sacado una Perdón, nueva versión. hago un comentario que nos sucede, ¿sí? Uno de los temas más complejos que hay en la industria se llama ruido. Ruido electromagnético, ruido de montones de fuentes diferentes. La ventaja fundamental que tienen la mayoría de los PLC, que tienen una elevada inmunidad a las interferencias de señales. A veces, encarar el tema con los microcontroladores trae algunas complicaciones que, si bien, como dice Pablo, se las puede resolver, hay que siempre estar analizando el tema de costo-beneficio, ¿sí? Porque no se olviden que los PLC, como bien dice Pablo, están orientados a la industria y ya llevan muchos años de prueba en el mercado. así es. Pablo, hago una pregunta yo. Acerca de los variadores de velocidad. La centrífuga de un ingenio. Sí, ¿Podés hacer una explicación cómo funciona y qué papel juega ahí el variador? bien. Sí, debería ser obligatorio para todo tucumano saber qué es lo que pasa en la industria azucarera. Eso me ha gustado, ¿ves? Muy bien, ¿Sí? escuchen, ¿no? Escuchen. El azúcar antes de venir a una bolsa está entreverada con lo que se conoce como miel. Está entreverada con líquido. Entonces hay que sacarle el líquido para que queden los granos de azúcar secos y se puedan embolsar. Entonces, imagínense el Kohinoor o alguna otra marca, total, esto no es televisión, puedo decir marca, que le ponen la ropa, la hacen girar a alta velocidad, se va el agua y queda la ropa seca. Lo mismo sucede con la centrífuga azucarera, nada más que en lugar de manejar 7 kilos de ropa, manejan 700 kilos de masa dulce, de miel con los granitos de arena. Entonces el proceso es delicado porque al manejarse tantos volúmenes, tanto peso, tanta masa informe, se pueden producir las oscilaciones, los penduleos de los equipos, y un PLC ayuda a que eso no suceda. Como hay mecanismos que son peligrosos, que se conocen como arados, que son unas cucharas que raspan adentro de la máquina para que caiga el azúcar seca, las velocidades, tanto de carga como de descarga, tienen que ser cuidadas. El centrifugado se produce a 1000 revoluciones por minuto.
¿sí? Estamos hablando de un cilindro que tiene 80 centímetros, 1 metro de diámetro por otro tanto de alto, girando a 1000 RPM, una máquina sumamente peligrosa. Son motores que tienen mucho torque y hay que controlar eso. La carga se hace a menos de 50 RPM, la descarga más o menos por ahí, y de ahí llevarlo sí, tal vez un poquito más, y de ahí llevarlo a muy alta velocidad. Y el problema más serio de eso es la frenada. Si uno frena naturalmente una centrífuga cargada con azúcar, y tiene que esperar un día completo para que baje la velocidad y iniciar un nuevo ciclo. Acá viene la ventaja de la bondad del variador de velocidad y la posibilidad de regenerar. Porque hay muchísima fuerza, muchísima energía cinética dando vuelta en la máquina que puede ser utilizada para el arranque de la centrífuga que está a la par. Si recuerdan, igual está disponible en todas partes, el puente de transistores que tiene el variador de velocidad, no solamente tiene transistores, sino que tiene un antiparalelo, cada uno un diodo. Ese diodo tiene la misma capacidad de manejo de corriente que el transistor. Es decir, si el transistor es de 500 amperes, el diodo es de 500 amperes. Por lo tanto, pueden volver 500 amperes desde el motor al bus de continua que tiene el variador. Y eso, si en el mismo bus de continuo o bus de continuo está conectado otra unidad inversora, la misma energía de frenado de una se utiliza para que se acelere otra. Y en un banco de centrífugas de un ingenio hay por lo menos 6 centrífugas trabajando. Entonces hay en juego muchísima energía. Y la electrónica de potencia hoy permite hacer un ahorro tremendo. No sé si iba por ahí la pregunta, Sí, Oscar. sí, sí. Tiene que ver con las velocidades y cómo es el tema, cómo es la secuencia. Sí. Perfecto. ¿Van entendiendo? También se puede encontrar los tiempos de aceleración y frenado. Ingeniero. Va frenando, va entregando energía. Sí. Un dato, la potencia que te cobra un variador de velocidad para mover un motor es, en el peor de los casos, el 2% de la potencia del motor. Es decir, que el consumo del equipo electrónico es bajísimo. Bien ahí. No sé quién quiere hacer una pregunta, chicos. Ingeniero, Sí. yo estaba leyendo el tema ese, digamos, de la centrífuga y el Sí. tema de los tiempos era fundamental para cumplir cada ciclo de trabajo y eso es lo que indicaba lo que usted hablaba, el tiempo de frenado, es lo que complica muchas veces el proceso porque se pierde tiempo, entonces se está trabajando continuamente en mejorar esa parte. Nosotros habíamos investigado unos sensores inductivos para controlar más o menos la velocidad. No sé usted si tiene conocimiento sobre eso. No, el sensor inductivo te indica la presencia de un objeto metálico. Con el sensor inductivo vos podés medir la velocidad y realimentarlo al PLC. En alguna parte del sistema vos podés tener una ruedita dentada, por ejemplo, con 12 dientes por vuelta. Entonces, contando la frecuencia de ese tren de pulso, vos ya sabés la velocidad. Y eso le avisa directamente al variador de velocidad ¿En qué estado está? cuál es el estado de giro. Ahí ya sea un sistema de regulación de velocidad que es a lazo cerrado, lo que te permite hacer un trabajo más fino. En el caso de una centrífuga, sí o sí va el PLC. Y hoy la moda, si es que vale la expresión, es el PLC, el variador de velocidad y el sistema de regeneración, o el AFE. Y sensores en una centrífuga tener los inductivos, no solamente para velocidad, sino para la posición de todos los mecanismos. Por ahí hay algún sensor capacitivo, sensores de presión, porque hay muchos sistemas neumáticos. Si falla la neumática, te puede estar fallando un freno. Si no tenés freno, salí corriendo de la centrífuga. Sí, Una cosa que está buena de la centrífuga con motor de alterna, motor asincrónico, es que
Antes, hace algunos años, y todavía siguen vigentes, el mejor motor para hacer control de velocidad y para hacer muchos ciclos de centrifugado es el motor de continua. Pero un motor de continua, de excitación independiente, si se queda sin excitación en el campo, se puede embalar. Claro. Es decir, que acelera, y desaloja en el ingenio porque sale volando todo para cualquier parte. Sí, sabía de eso. Con el motor de alterna ya no pasa eso. No hay forma que se embale. Tenés, en el peor de los casos queda girando loco, pero no se va para arriba. No se El hace motor eso. de continua sí, se va. Es peligrosísimo. Otra pregunta acá. Y la verdad que mete miedo. Sí, Sí. sí, lo he sentido vibrar alguna vez que empezó a correr todo el mundo. No, yo entiendo, ingeniero, ya Sí, que doy, dale. quería Sí. preguntar sobre la parte de programación de PLC, que supuestamente la Sí. norma establecía 4 lenguajes, Sí. que era el diagrama de bloque, escalera, texto estructurado y lista de instrucciones. Bueno, el diagrama de bloque sí me imaginaba que era, pero de lo otro ni idea. Bueno, eso quería, si Bueno, tenía idea algo de el eso. escalera o ladder es el que parece la escalerita. Son los interruptores en serie, paralelo, con la bobinita a la derecha. Hoy lo más difundido es un mix entre ladder y bloque de función. Y una alternativa a eso, no una alternativa, sino un complemento de eso, es lo que se conoce como GraphSet o SFC, que es para hacer programas secuenciales o de pasos y transiciones. El lenguaje estructurado es muy para ingenieros del sistema o para algunos de ustedes que les guste la programación de computadora. Yo me vuelvo loco con eso. Yo prefiero el dibujito. Para mí el ladder es lo más apropiado. Y el listado de instrucciones es historia antigua. Cincel sobre piedra. Claro, ya es viejo. Otra preguntita acá que hace otro chico. Los PLC, dice, pueden interpretar protocolos de comunicación SPI = C, o los sensores indicadores tienen una comunicación específica normalizada. No. El SPI, el I²C, es para circuitos integrados. Que dentro del PLC los circuitos integrados se comuniquen con esos protocolos, sí. Pero hacia afuera no. hacia afuera tenés los protocolos de base de campo, que se llaman Modbus, Profibus, lo podés subir eso a Ethernet, y algunos protocolos particulares, por ejemplo, el protocolo de ASI, que tiene un protocolo particular y una tecnología particular, que la red ASI es de Actuador Sensor Interface, también es medio open source, que permite que todos los fabricantes puedan trabajar sobre eso, es muy cómoda, porque en el mismo par de cables de alimentación vos tenés la información. En lo otro vos tenés alimentación por un lado, tenés TXRX o en la RS485 de Profibus, tenés solamente esas dos líneas de comunicación. Es toda una historia la comunicación industrial, porque los ruidos, aunque parece que no van a entrar, entran. Sí. Profe, yo tengo una consulta para el ingeniero. Sí. Dale. Sí, querías consultarle si él conoce o ha trabajado con el PLC que sacó Siemens, el último, que es Logo, que es un autómata que es para domótica, pero no sé si eso está aplicado en la industria. Sí, el Logo en realidad no es de lo más moderno, es de los primeros relés inteligentes que hubo. O sea, el boom fue tener un Logo. Se usa para domótica porque para domótica no necesitas tanta potencia. Se programa, no es sencillo, pero se programa desde pantalla o desde su soft. Y algunas aplicaciones industriales usan algunas pequeñas maquinitas o algunos ingenieros recurren al Logo, porque tiene pocas entradas, pocas salidas para manejarlo. Es muy práctico. Tenés el Logo de Siemens, tenés el Easy de Mueller, tenés el Celio de Schneider, tenés hasta Bau tiene relé inteligente. Hay otro que está discontinuado. Sí. Tenés Bau, tenés Array Logic, Mitsubishi, Millennium de Cruzet, Millennium 2, el que tenemos en el colegio, un Millennium. Perfecto. Es decir, que tenés muchas posibilidades. Ahí sí son muy dependientes del cable. Ah, bien. En cambio, un PLC, un FATEC, un ABB,
a los ABB en el colegio lo programábamos con DB9 de un lado y del otro lado 2 alfileres y lo metíamos Claro, en el sí me PLC acuerdo y de eso. andaba. Sí, sí me acuerdo de eso, Sí. y funcionaba. Sí, bueno, eso es. A Sí. ver, ¿se acuerdan que yo les decía en las clases que hay que aprender varias cosas en forma general y después cada uno se especializa en lo que quiere? Porque eso es lo que pasa en la industria. En la industria van a encontrar la diversidad total de cosas. Y bueno, aquí el ingeniero jurado cada vez que llega a un lugar se pone a estudiarlo y a saber cómo va a ser para funcionar, pero lo general lo sabe. Otra pregunta que acaba de hacer otro chico dice, ¿qué trabajo se realiza en EDET con el PLC y variador de frecuencia? Este debe estar trabajando ahí en EDET. Con, Bien, la respuesta es muy cortita, no sé. no, Si no, no creo que no se hace, conozco. pero creo que no se hace Sí. nada con PLC dentro de EDET. No sé si Robert, se Sí. maneja. yo Sí. trabajo en EDET y estuve consultando porque tenemos que hacer un proyecto para el sistema de control y Ajá, a ver si en alguna parte de EDET utilizan PLC para poder utilizarlo en el proyecto. Y Mirá, no utilizan PLC en ninguna parte. claro, no, y variador Lo de que, velocidad menos, porque ellos trabajan variador con de frecuencia velocidad fija. tampoco. Trabajan con Lo la que sí no, utilizamos, y por eso yo tenía un poco de conocimiento con el tema este de la conexión de los equipos, son relés electrónicos que se utilizan como protecciones. sí, son los relés de seguridad, sí. Sí, eso sí, sí. Exactamente, ese tipo, y por eso yo le preguntaba, porque cada marca de relé tiene un cable específico para Sí, conectarse y sí, un sí, software específico también para configurar. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Lo Eso que es podés seguro. llegar a ser relacionado con EDET, no dentro de EDET, sino algún sistema de transferencia automática, para que si se corta la luz con un PLC hace que entre el, el generador, Grupo ¿sí? El grupo electrógeno. electrógeno. Un Sí, grupo de electrógeno sí. automático, claro. Había visto uno que pregunta, un chat que preguntaba sobre capacitación en servo drives. Acá en Tucumán no hay. Yo creo que soy uno de los pocos que está empezando a incursionar en eso. Ah, muy bien. De hecho, a comienzos de año yo he dictado una capacitación en Quilmes eh, sobre eso. Pero la capacitación profunda sobre esos equipos tenés que buscar Brasil. Vamos a Y que te Brasil. tiene que mandar una empresa. ¿Sí? Hay una... Acopos es una línea de servomotor y servodrives. Web, no, web que maneja Bien, motores. mirá, Gabriel Leiva para todos, habría que invitarlo a un asado porque tiene un manual. ¿Sí? Un manual de servo, eso es importante. ¿Sí? Muy El que bien, tiene muy la bien. información puede Vale tener oro. muchos amigos. Vale Sí, oro. sí, sí. Che, otra pregunta que dice acá Nicolás Canelo. Cuando se devuelve energía a la red, dice, ¿en qué nos beneficia? Al que devuelve energía, lo beneficia en muchísimo. ¿Sí? En menos plata. Claro, Acá no conozco, sé que en Salta había gente que estaba devolviendo energía a la red de panel solar. claro. Sí, sí, ¿Sí? sí. Lo mandaba a batería, después lo invertía, elevaba el nivel y lo mete en la red. Y la empresa de distribución de Salta estaba devolviendo una importante cantidad de dinero. ¿Por qué? Le saca de los hombros un peso muy grande, sobre todo en temporada de verano. Claro. ¿Sí? Porque para ellos es más crítico salir de servicio que no cobrar una factura o un grupo de clientes. Porque Claro, la si hay salida de servicio, un consumo excesivo. sí. Sí, 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 sí. Otra pregunta dice, ¿los relés programables admite programación ladder? Sí, el Celio ¿En serio lo he visto yo? admite la... Sí. Sí, 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 en serio sí he usado yo, eso sí me acuerdo. sí. Otra pregunta, ¿alguna otra cosita que Hablando quieras de saber? precio, un PLC marca Fatec es más económico que que un Siemens de la gama Logo. Eh, cerraste bien la pregunta. Mirá, con respecto al logo no te puedo decir, pero con respecto al S7200, que es de los buenos, el, el antecesor al S7300, la relación era 5-1. Ok, ¿Sí? Hoy un PLC FATEC, un FBS 20,
Es decir, 20 entradas salidas, 12 entradas, 8 salidas. Está como un smartphone de los lindos. ¿Qué, 150.000 pesos, 200? No, menos. Menos. Un logo está más o menos 20.000 pesos y el que no tiene expansión con 4 salidas y 8 entradas. Sí, $250 puede estar un Fatec. Ah, está bien. Mucha diferencia. Sí, pero es un PLC. Claro, pero... ¿Alguno más, Yo he chico? llegado a hacer módulos de comunicación con PIC y lo he vinculado mediante el protocolo Modbus con PLC Fatec. Y lo tenemos trabajando ya hace 5 años en Ingenio La Esperanza, en Jujuy. No, El no. esquema ese, maestro esclavo en los PLC, ¿en qué se usa? En todo. En una red de PLC, vos tenés un maestro y siempre tiene que haber maestros en las redes, no son multimaestros. En una automatización industrial, entonces hay un PLC que es el que lleva el control de todo y el que va distribuyendo el orden de la comunicación. ¿Sí? No te puedo dar un ejemplo concreto, pero hay. ¿Sí? En Quilmes, te hace Quilmes, Pepsi, Coca, sistema maestro-esclavo hay a rolete. Por ejemplo, los transportes aéreos. Los transportes aéreos son las máquinas que te llevan la botellita flotando, casi levitando por unos rieles desde la sopladora de PET hasta la embotelladora. Y es re divertido ver, parece una montaña rusa, va una botella tras otra. Y el aire, el flujo de aire lo manejan variadores de velocidad. Ahí vos tenés un PLC maestro y tenés todos los esclavos, hasta 50 esclavos, que son los variadores de velocidad. Y eso se puede simular. No podés simular cuando tenés muchas unidades. Sí, podés, no sé, habría que ver cómo haces para simular los esclavos en una sola computadora. Claro. Sí, ahí pregunta otro chico, ¿cómo diferencia un PLC de un relé inteligente? Me imagino que debe ser. Es re fácil. Si tiene la pantallita de 4 líneas, 5 líneas LCD, es un relé inteligente. El PLC no tiene botones ni pantallita, salvo algunos que son pocos los PLC que vienen con la HDMI incorporada. El relé inteligente tiene una pantallita de 5 centímetros por 4 centímetros y 6, 7 botoncitos. Claro. Arriba, abajo, izquierda, derecha, OK, Enter. Eso para poder, mirarlo ahí Sí. directamente. Sí, es un relé Escuchame otra inteligente. pregunta, dice, Sí. ¿cuántas entradas y salidas puede administrar o controlar un PLC? Y déjame que machetee un poquitito acá. Bueno, pero, perdón, Pablito, Sí. en realidad eso es totalmente variable y los PLC son módulos. Vos podés adicionar cuando te hacen falta, podés agregarle módulos de entrada, módulos de salida o adquirir, digamos, distintos PLC adecuados para la función que uno va a cumplir. O sea, eso Sí. es fácil, el FATEC, ampliable, digamos. El FATEC te permite manejar 255 entradas y otras tantas salidas. Es decir, podés manejar 500 puntos de entrada y salida. ¿El más chico o el más grande? Y también podés manejar entradas digitales y analógicas. Las entradas, claro, esto es digitales. Entradas digitales vos podés tener 255, salidas digitales 255. Por supuesto, el módulo básico tenés de 12, de 8, y ahí lo vas expandiendo, le vas pegando módulos. Claro. Y las entradas analógicas también son módulos que vos le vas adosando.
Ahí profe Daniel Caneda va a compartir el tema de los relés, a ver, puede ser. ¿Ahí, ingeniero? De los relés programables. ¿Cuál de todos? Daniel Cadena ya va a compartir algo, pero... No, que hay uno que dijo Sí, ingeniero. bueno, eso... Ahí está. Ahí está, Franco. Sí, bueno, yo en la fábrica en trabajo vi eso de los PLC, en el caso de los módulos Dynamic, que Ajá. tienen por la conexión C-Click la expansión de entrada y salida, Exacto. distintos variadores de velocidad Exacto. y las comunicaciones de los variadores, los encoders, todo eso. Sí. Sí. Sí, ahí- Ahí es bueno lo que acabas de mencionar, el tema encoder. Los PLC tienen una forma muy particular de procesar los programas y las entradas y las salidas. Es una secuencia sencilla. Lo primero que hace el equipo es lee el estado de todas las entradas. Hace un proceso que dura 10 milisegundos, tal vez un poco más rápido, y al final escribe. Si durante el tiempo de proceso, durante esos 10 milisegundos que dura el programa, se modificó alguna de las entradas, el PLC no la reconoce sino hasta el próximo ciclo. Es una cuestión cíclica, es un loop. Sin embargo, tienen asignadas algunas entradas que uno las puede usar como entrada común o las puede usar como entradas rápidas. Y ahí se conectan los encoders. Los encoders son generadores de pulsos muy rápidos que permiten determinar velocidad y posición de distintos mecanismos. Esos pulsos entran al equipo y se almacenan en un contador. Cuando se cumple alguna condición, una comparación, ese contador te dispara una interrupción o algún proceso. Bueno, ahí. Hay módulos para celda de carga, que es para pesar, módulos para potenciómetro, módulos para resistencia dependiente de temperatura, módulos para termocupla, módulos de comunicación, varios. Algunos te permiten ponerle un chip y ya estás entrando en una red. Sí. Es Bien, infinito. bien ahí. Hay un chico que pregunta así, ¿qué tan complicado es comprender la programación ladder comparada con la programación por código? ¿A qué se refiere con programación por código? Estamos hablando de Python, C, una cosa Yo me de imagino esas. que debe ser de alto nivel, claro. Sí. No, programación ladder es ver un circuito de interruptores y foquitos. Claro. o sea, Es muy fácil. aparte el ladder nace porque es el lenguaje de los eléctricos. Sí. El ingeniero, el técnico en electricidad, conoce un contacto normal abierto y normal cerrado. Y Sí. digamos, esa ha sido la genialidad, digamos, han programado en función del operario más básico. Después han ido creciendo en más ahora, eso estaba buscando, pero no lo hallé. Ya hay interfaces que vos programás como si fueran módulos. Vos movés, que es una programación casi visual. ¿Sí? Sí. Hay algunos PLC que la aceptan y vos lo que haces es mover bloques y vas interconectando esos bloques y después, si querés, podés ver el contenido, que eso sería el código, o si no, ya lo dejas listo y lo programas así. Sí, así es. Sí, a ver, chicos, otra pregunta. Aprovechemos acá la visita del ingeniero. De los sensores, Sí, nadie pregunta nada de variadores de velocidad. Y eso que me han preguntado de variadores, de variadores. Y el variador de velocidad es una genialidad de los electrónicos, ¿no? Invento sea, electrónico. Exacto, Sí. pero si los eléctricos ni siquiera les cuesta, digamos, llegar a interpretar a veces cómo puede hacer eso. Ahí pregunta Sí, que- Alfredo Bosco, dice, ¿hasta dónde podemos inferir un ingeniero electrónico con los PLC? ¿Y en qué punto tienen que intervenir otros profesionales hablando de la industria? Bien. El ingeniero electrónico que maneja PLC puede programar. ¿Qué se programa? Un problema. ¿Sí? Prendemos y apagamos cosas.
determinamos posiciones, velocidad de movimiento. El que define lo que hace la máquina, el ingeniero químico, el ingeniero industrial, ellos solos no van a programar un PLC. ¿Sí? Nos necesitan. En mi experiencia personal, y lo digo no con ánimo de fanfarronar cuánto sé, sino que es una realidad que le toca a cualquiera. Yo, programando PLC y variadores de velocidad, aprendí a templar vidrio, aprendí a hacer cucurucho de helado, aprendí a cocinar cerámica, aprendí a hacer azúcar. El ingeniero electrónico Eso tiene te que iba a decir. empaparse muy bien de todos los procesos y Exactamente. tiene que ser lo suficientemente humilde para entender qué es lo que está queriendo el cliente y darle solución al cliente, no venderle lo que uno quiere. Eso repito, no hay que hacer programas para ingenieros, hay que hacer programas para el usuario. ¿Sí? Hace poco aprendí cómo se hace alimento balanceado. Y en realidad, Pablo, yo creo que lo que vos acabas de decir es que te convertís en el asesor de esa persona, no solamente en el área de la electrónica, porque empiezan a surgir un montón de otras preguntas sobre qué es lo que deberían hacer o qué es lo mejor para poder controlar, por ejemplo, el proceso, ¿sí? Entonces, a veces, quizás no haces mucha electrónica, pero sí hace asesoramiento sobre equipos, sobre Sí. instrumental, y como Con vos esto, decís, el tema sí. de los sensores, es todo un mundo el tema de los sensores, los transductores, ¿sí? Ahora, con estos equipos, hablando de variadores de velocidad, olvídense del ingeniero electrónico que arregla plaquetas. Eso no existe. O sea, nosotros, ingenieros electrónicos, no levantamos componentes de plaqueta, ni le ponemos uno nuevo, cambiamos módulos. Pablo, vos has dicho algo que en la época que el ingeniero Galvez y yo éramos estudiantes, el ingeniero Riva nos decía que el ingeniero, en general, bueno, el electrónico, el eléctrico, lo que hace es vender tiempo, porque una industria que está parada una hora o un día es una facturación. Entonces, ponerse a hacer de soldado un IGBT o hacer, como vos acabas de decir, un análisis de la plaqueta, es mucho dinero. Entonces, vos necesitas resolver situaciones problemáticas en el menor tiempo posible. Sí, acá yo les digo, hay dos preguntas que he visto en chat, redondeando esto que les digo, no meter mano en plaqueta, traten de no ser, no sé cuál sería, aventureros. Cuando vayan a prestar un servicio en una planta y vean un cadáver de un variador de velocidad, déjenlo que descanse en paz. No ofrezcan, a ver, dámelo, yo te lo veo. De última pidan, regálamelo para que yo aprenda qué es lo que tiene adentro. No. Pero no traten de arreglarlo. No porque... podría, profesor, muy... Sí, bueno. Hay uno que me preguntaba, me pedía que le hable sobre mi experiencia con variadores de velocidad. No sé si vamos a tener, si nos quedamos cortos con el tiempo. Sí, y fabricar un variador de velocidad es un desafío interesante. Yo tuve un par de alumnos locos en el MASA que querían hacer un variador monofásico cuando estaban en la secundaria. Por supuesto, no lo hicieron. Uno de ellos, capo instrumentista en la Quilmes, el gordo Pablo, es un monstruo. Un día me llamaron a mí, un 30 de diciembre del año 2019, me llaman porque se había roto un equipo de Danfoss. Imagínense 30 de diciembre, uno tiene la cabeza y está preparando el hígado, ¿sí? Y me tuve que ir a Quilmes. Cuando llegué a Quilmes, el equipo ya estaba reparado. Lo hizo este muchacho. Bueno, él hizo lo que no hay que hacer.
pero el tema tiempo ahí fue Claro. crítico. Es muy, Claro. muy inteligente, muy capaz, muy perceptivo y muy conocedor de esto, y se dio cuenta dónde estaba el problema. Yo iba a venderle una plaqueta y él ya había descuartizado un equipo y le ha puesto un componente de los grandes, ¿sí? Cosa que yo no puedo hacer. Si yo intervengo en plaquetas, yo pierdo la posibilidad de seguir trabajando con Danfoss. ¿Por qué? Si yo intervengo en una plaqueta, yo me tengo que hacer cargo de los 6 meses de garantía que ofrece el equipo, que ofrece, perdón, Danfoss. Si se rompe una placa, ellos dicen cambia esto, esto y esto y cobrarle al cliente 6 meses de garantía sin problema. Si a la semana que viene se rompe otra cosa que no tiene nada que ver con este problema, Danfoss cubre. Entonces, yo por ahorrarle $2.000, $3.000 a la empresa, le cambio un transistor que cuesta 100, probablemente me estoy embargando yo con $2.000 o $3.000 que seguramente no los tengo. O si lo tuviera, prefiero gastarlo en otra cosa y no pagando una cuestión de aventurero. El tema de hacer variador de velocidad es un desafío. Es un desafío, porque he visto la pregunta. Una vez un ingeniero de un ingenio, la especialidad de él no era electrónica, me pregunta, che, ¿por qué no hacen un variador que sea variador y nada más que variador? Porque hoy los equipos, además de la variación de velocidad, tienen tantas posibilidades y lo hacen tan caro. ¿Por qué? Porque son muy versátiles. Uno paga un equipo caro, lo mete en una máquina y la vende más cara. Claro. Otro compra el mismo equipo, lo pone en otra máquina y lo vende más caro y ganan plata todo. Pero un ingenio, lo que es para mover un ventilador, un tiro inducido, un tiro forzado de caldera, lo único que se quiere es que el motor gire. Entonces, por ahí se puede llegar a inventar algo más básico, medianamente sencillo. Que sea muy básico, nada más. Es cuestión de verlo. Pero si ustedes ven la electrónica que tiene un equipo, como entretenimiento, como aprendizaje, es costoso. ¿Por qué? Voy a poner mucho tiempo, y el tiempo es plata, para competir con monstruos como Danfoss, como Siemens, como Schneider. Lo mejor, si quieren incursionar en esto, es buscar entrar en alguna de las empresas. ¿Cuál es el éxito que tiene Danfoss acá en Tucumán? Y en el país y en el mundo. Te dan soluciones en menos de 24 horas. Ah, mira. Acá un equipo ABB tenés que esperar a veces hasta 3 meses, 6 meses con suerte. Consejo para nosotros estudiantes, el momento que aprendan. El consejo más importante es aprendan. Cuando tengan el título de ingeniero, dejen el diplomita en la casa, no vayan con la corbatita, ¿sí? Con el título de ingeniero, bajen los decibeles, porque un hombre grande de 50, 60 años, a punto de jubilarse, que no es ingeniero, no sabe lo que es un bit, no sabe lo que es un byte, no sabe lo que es un miliampere, sabe cuáles son los tornillos que hay que tocar para que una máquina funcione o para parar la industria. Entonces, andate de overall, cabeza baja y decir, maestro, enséñeme todo lo que usted sabe. ¿Cuál es el problema que más difícil de tocar resolver? El que estoy teniendo en estos últimos días, en una sala, disculpen por el ejemplo que voy a hacer, no se me ocurre otro, en una sala de variadores de velocidad en el ingenio Corona, hubo 7 casos positivos de distintas marcas. Sí. 3 equipos Bacon, 3 equipos Schneider y otro de otra marca. ¿Todos heridos? ¿Todos heridos? Seu, muerto. ¿Qué pasó? En esa misma sala, todos los equipos están vinculados por la puesta a tierra. En la industria, todos los equipos electrónicos tienen que tener protección a tierra. Entonces, entre sí estaban vinculados, pero no estaban puestos a tierra. La tierra de esa sala estaba levantada. Claro.
Y en esta época, en todos los ingenios están trabajando con soldadura de arco. Y no crean que son inverters, son soldaduras de antes con transformador. Son comunes. Lo enchufan al chasis de la fábrica, que es un solo fierro, y empiezan a darle chispa, chispa, chispa. Y la chispa produce unos ruidos, estando apagado, le mete varios voltios al sistema y te rompe. Ha roto fuentes de ventiladores, encima son fuertes de continua a continua, que bajan la tensión de 500 voltios a 48 voltios. Ha roto eso. Una fuente de ventilador que no anda te genera una alarma. Rompió otras placas que están en el medio de diversos tipos. Yo creo que ese ha sido el problema más difícil que me tocó resolver. Hemos hablado de Brasil, hemos leído manuales, que nos ha roto todo lo esquema. Y el tiro de gracia fue un accidente. Y por esto les digo, muchachos, a la industria entren con mucha humildad, no sea cosa que les pase que estén conectando un cable de 380 y un cable de 380 de un variador de velocidad que maneja 1000 amperes no es 2,5 milímetros. Estamos hablando de 100 milímetros, un poco más. Y no es un buscapolo para ajustar el borde, es una llave francesa. Y si se olvida la llave francesa puesta en el borde, tocando la línea viva y tocando chasis, y le dan... Pequeño fusible. Le dan de agua arriba, vuela el ingenio, vuela la energía. Se quedó sin luz todo el ingenio por un olvido de una llave. Y eso es el tiro de gracia para los equipos. Claro, miramos. Miles de dólares en repuesto. Por una llave francesa. Otro consejo, otro consejo que le doy, no traten de ahorrarle plata al cliente. Ah, muy bien. No traten de ahorrarle plata. Hagan el mejor trabajo posible, con los mejores componentes, al costo que corresponde. No arranquen la cabeza, ¿sí? Sepan diferenciar quién es el cliente. No es lo mismo un ingenio que el que tiene una panadería. Claro, muy bien. ¿Sí? Porque el de la panadería gana para vivir al día él y los empleados. Y la máquina es crítica. Y ahí hay que ser benévolo. No regalarlo al trabajo. Se lo cobra bien, con justicia. No es el caso mío, no es lo mismo un club que necesita un reloj para partido de básquet que una industria. Claro. Y la cosa cambia. ¿Sí? Humildad, aprender, no ahorrarle plata, seguir aprendiendo. Eso no, y aprendan más. Eso no se descansa nunca, Pablo. No. Ahora están aprendiendo formalmente. Una vez que termine la formalidad y tengan el título, ahí hay que aprender en serio. ¿Sí? Porque el profe o el tribunal que te examina, ni el peor tribunal es tan exigente como el jefe de planta a la par tuya preguntando si falta mucho y cuándo va a terminar de arreglar el equipo. Es terrible eso. Entonces, más que dificultad técnica, la dificultad más grande es tratar con seres humanos. Sobre todo cuando son impacientes y tienen sobrepeso, el peso que tienen sobre su hombro, la plata, el dinero del ingenio o de la fábrica. Sí, perfecto. Bueno, Pablo, escúchame, chicos, ya nos queda un súper video, ¿no? Comprimir, ya llevo 1 hora y media. Bueno. Yo te agradezco enormemente, Pablo, en nombre de Teruel, de los otros profesores, los ayudantes. Yo me imagino también de los chicos también, que te agradecen muchísimo, mucho aporte, muchos consejos geniales. Hay muchos que ya decimos nosotros, pero ahora, por los dichos vos, está excelente. Pero bueno, espero que no sea la última vez, Pablo, otra vez. Lo mismo digo, porque esto me gusta. Bueno. Y muchas gracias a todos los mensajes que estoy viendo, y estaría bueno que la tenga por ahí se pague un curso. Muy bien, ya vamos a hacer. Tiene razón. Eso que nos ha contado no es gratis. Muy bien. Che, y otra cosita, te invito, Pablo, también para este viernes, que va a estar con nosotros a las 8:30 de la noche, chicos, a las 8:30 ya voy a hablar con el profe, de la Rosa, con Federico, para que dé permiso, para que esté el ingeniero Mancarelli, Jorge Mancarelli, que él está en el tema espacial, así también nos dé una charla, igual que vos, con preguntas a otro nivel,
a otro nivel espacial, digamos, de la estratosfera. Bueno, es otra área que no estamos acostumbrados, y así como el área tuya de la potencia es genial, el área del aeroespacio también, y Sí, sin duda. yo sin creo que duda. nos va a interesar todo. Toda la electrónica es apasionante. Bueno, para locos como yo, ¿no? Para todos nosotros. Ingeniero, Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es importante ¿Puedo hacer una capacitarse. última vamos a hacer pregunta, un ingeniero? curso. Sí, Dale. Sobre los transductores. Sé que están los PNP y los NPN que tienen de 3 hilos cada uno su conexión, pero y que tiene el PLC su fuente interna y que uno necesita la alimentación, el sensor. Pero ¿cuántos sensores se pueden conectar? Eso que yo no sé, la conexión, si se puede hacer un paralelo para conectar varios sensores y eso. en realidad es un sensor, una entrada. ¿Sí? Si vos tenés sensores activos, salida transistor, te tenés que asegurar que sean colector abierto. Si son colector abierto, pueden poner en paralelo todo lo que sea. Por supuesto, en el PLC vos no vas a distinguir cuál es el que está actuando. Claro. Si son read switch o interruptores, podés poner en paralelo o en serie todo lo que vos quieras. Si pones en serie va a ser una entrada. Si en paralelo, sería una OR cableada. Hacer OR cableada con salidas activas por emisor, no, pues va a quemar el transductor. Colector abierto, sí. Me imagino que ese tema, colector abierto, salida por emisor, eso sí se entiende. Sí. Esperemos. Sí. Deberían ya. Algunos ya se están por recibir, no me hagan la guita. Bueno, perdón. Sí. Bueno, muy Sí, bien. exactamente. Chicos, bueno, salimos de acá y vamos a entrar un ratito a la aula virtual de medidas, así charlamos sobre qué vamos a hacer mañana. Bueno, y de TC2 ya están liberados. Nos vemos el viernes de TC2. Bien. Y Muchas los gracias, digitales Oscar, 3, Pablo. Nos vemos, profe, gracias. Gracias, Un gusto Pablo. haber compartido el tiempo con ustedes. Gracias, Pablo. Muchas Muchas gracias. gracias, profe.